¿Qué tal? ¿Cómo están? Comenzamos una nueva edición de Carta Ciudadana. Estamos ya a martes 13 de enero de 2025. Estamos junto a Erika Muñoz y don Lais Laureta. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola Muy Felipe, bien, muy bien. bien, gracias a Dios. ¿Y tú? ¿Cómo está doña Muy Erika? bien, muchas gracias. Bien, aislado, ¿cómo estás tú? Muy bien, por suerte. ¿Ya con cara de vacaciones o no? ¿Con tiempo de vacaciones? ¿Huele a vacaciones o todavía no? No al 100%. Todavía no Ah, ya. estamos. Ya. ¿Y tú, Felipe? No, yo no tengo vacaciones. No, no, yo no Ah, estoy ni cerca de pensar en vacaciones. Estoy en otra cosa. Oye, están en... Bueno, a ver, vamos avanzando en ciertos temas, Vamos por parte, como decía Hans como Post. dijo Jack el Destripador. Sí, oye, está bien qué macabras interesante. qué macabras ¿Ah? sus bromas, los dos por Sí, igual, qué macabros. no, y el aislado iba a decir otra peor, que menos mal que yo lo topé. No, sí lo dijo, sí lo dijo, ¿Sí? Más sí lo conocido dijo. como Hans Trozo, más que Hans Sí. Pozo. Pero bueno, Ya, basta, en la jerga basta, periodística. Bueno, ya. oye, a propósito de nada, la aislado, y yo sé que acá es poco interesante para el público masivo, pero qué diablo. Eh, este juicio por Australis, que por un lado tiene a Carlos Peña, Sí, abogado rector de la Universidad de Hugo Portales, y por el otro lado a uno de los Eizaguirre, Cristóbal claro. Eizaguirre, de Claro y A compañía. Cristóbal. Sí. Interesante, me imagino, en el mundo de los abogados, interesante porque entiendo que por primera vez litiga Carlos Peña, ¿no? Fíjate que no podría darte la certeza absoluta, pero O aparentemente que no sí. Mira, litigaba hace mucho tiempo, digamos. claro, lo que pasa es que Carlos Peña eh, ha sido profesor de la Chile, profesor de la Portales y profesor de la Chile, la Portales, durante muchos años de la cátedra de Derecho, de introducción de Derecho Civil, de Filosofía del Derecho también. Y, y ha incursionado en los arbitrajes también. Y ahora parece que se metió en este tema, pero obviamente es una pelea interesante, digamos, porque es un buen argumentador Peña. ¿Sí? Argumenta muy bien, es muy lógico en su desarrollo, digamos. Y tiene su peso específico, no ante los tribunales, pero obviamente lo tiene en la opinión pública. Y Seguirre es un litigante eh, nato, digamos. Pues se dedica más que a la litigación, yo diría, él ha sido eh, asesor de empresas, digamos, pero de grandes empresas, y temas Mm, de director y toda esa cosa. sí. Y bueno, cada uno tiene sus contactos, su llegada. Sí, es una guerra bonita. Y en el mundo, yo te lo pregunto, pero en el mundo de los abogados me imagino se comenta eso. Sí, 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 sí. Carlos Peña, ¿Cómo? Carlos Peña tuvo un revés, sí, hace poco. Sí, La sí. Corte le mandó un fallo, en un fallo que él resolvió un caso a través del CAM Santiago entre el árbitro y, y la Corte le revocó el fallo por ultra petita, ni más ni menos. ¿Cómo? ¿Perdón? Le revocó un fallo por ultra petita, por haber dado más de lo solicitado. Ah, ya. Eh, Bueno, era un comentario nomás al pasar. Yo sé que no es de conocimiento masivo, pero Carlos Peña es un columnista, digamos, es un tipo que se ha ido haciendo eh, conocido, eh, digamos, por actividades, si se quieren, paralelas o actividades no propias de un rector de una universidad o de un abogado, sino que más bien, claro, como un columnista. Y yo siempre he pensado que, al igual que Hermógenes Pérez de Arce, lo, y pueden haber muchos ejemplos más, pero siento que son esos personajes que la pluma es mucho más punzante y entretenida
siendo por supuesto en Mógenes Pérez de Arce mucho más irónico, Carlos Peña un poquito más elevado, digamos, donde mejor desarrolla su habilidad comunicacional, más que en cámara o en una No, radio. en el caso de Peña, yo diría que es al revés, fíjate. No, a mí me encanta su pluma. No, no me gusta en la tele, para nada. Es lento, es súper poco televisivo. No, no, a mí no me gusta nada. O sea, Pero la pluma, puede que no sé en televisión, ¿ah? Pero como catedrático es de un conocimiento profundo. no, no, yo hablo del punto de vista de medio de comunicación. No, no, no Ah, hablo ya, como profesor. No, no, no. Es otra cosa, mi crítica va por otro lado. ah, Bueno, ya. en fin, ya. La Erika no logramos captar su atención. No, lo siento, es que no, Y yo no voy a estoy hacer tan una clara crítica aquí directa y yo sé que voy a levantar polvareda. Cuando yo leo que el presidente electo, José Antonio Cast, le va a estar, parece que, o ya le ofreció el cargo de director de programación y producción de la presidencia a Daniel Merino, que trabaja en Pizarro, es porque no entiende nada. Daniel Merino es experto en fierros, experto en hacer conciertos, pero para ser director de programación y producción tú necesitas contenido y Merino tiene cero contenido. Y te agrego otro elemento más. El forro que metió a Mega, a Bizarro, en el festival del año pasado fue exclusivamente responsabilidad de Bizarro. Y ahora Bizarro se metió en otro problema. Entonces, decir, ¿qué tiene que ver José Antonio Casco con lo que está hablando este gallo? Bueno, estamos hablando del personaje en cuestión. Así es, sí. El problema que le generó a Mega una arrancada de tarros de Bizarro, particularmente el señor Merino, con uno de los grandes humoristas de este país que se llama Dino Gordillo, que le ofreció ir al Festival de Viña, siendo que quien resuelve los humoristas de Viña es Mega, y quien designa o quien decide los artistas de Viña es Bizarro con Mega. Entonces yo, y con esto termino, a ustedes seguramente van a querer nombrar a otro personaje que anda dando vuelta como posible asesor, ministro, en fin. Yo solo digo que esto es un ejemplo vivo, que no solo le pasa a Cast, sino que le pasa a muchos presidentes, que no hay suficiente plantel, no hay suficiente jugadores para echar mano. Y claro, Bizarro le organizó algunos shows masivos, actos a José Antonio Cast. Perfecto, genial. Pero para ser director de producción y de programación de un presidente, bueno, en Piñera 1, Reinaldo Sepúlveda. Un tipo director de televisión, un tipo que manejaba contenido, pero a mí me preocupa. Y ocupo este ejemplo porque demuestra, y lo digo con conocimiento de causa, demuestra que le están ofreciendo los cargos al primero que se le cruza nomás y le cae bien y encuentra que lo hace bien. Pero para tener ese cargo en la presidencia de la República, tú tienes que tener expertise, tienes que tener manejo, tienes que tener buena llegada. Y si hay una marca en Chile que está manchada, es Bizarro. Mira lo último que hicieron para los 2 conciertos o 3 conciertos de Bad Bunny en el Estadio Nacional, donde cortaron calle, dejaron la escoba y tienen enfrentado al alcalde, porque los vecinos se le fueron encima al alcalde, con la productora del evento. No hablo más, Ladislao Ureta, Erika Muñoz. No sé si ustedes quieren hablar de este caso o de otros, porque no tienen por qué saberlo. No, Felipe, yo sí quiero hacer un comentario respecto a lo que tú estás diciendo. Tal como tú acabas de explicar para los amigos que nos están escuchando, porque quizás estamos hablando de un tema que no es del conocimiento de todos los amigos que nos están viendo o escuchando. em, Claramente la persona que tú mencionas, que es Merino, eh, sacó de buena manera, entiendo, todos los actos para los cuales fue contratado, la puesta en escena, porque seamos honestos, para lo que lo contrataron fue para la puesta en escena, entonces quizás es una buena productora. ¿Cachai? Como dices tú, los fierros, para que la gente nos entienda, una productora que está encargada de montar fierros, las luces, que todo funcione,
corte calle, ponerse de acuerdo con carabineros, y todo eso, el espacio para la prensa y todo lo que tú quieras. Pero yo entiendo que para un cargo tan importante como es en la moneda, hay una palabra que tú acabas de mencionar que es fundamental y que es además de producción, contenidos. Contenido. Eso es algo tremendamente importante. Y fíjate que yo también concuerdo contigo. No sé si en el tema de que faltan nombres o falta de equipo para salir a jugar a la cancha. Yo creo que en este personaje en particular, creo que para un cargo tan importante como ese, debiera haberse apuntado a alguien con más experiencia en esa área. Porque montar quizá un show, poner en escena un show, eh, no es tan complejo, pero la historia para atrás de lo que es el contenido de quién va a dirigir la programación en algo tan importante como esto, sí estoy de acuerdo contigo en eso. Increíblemente, nosotros siempre estamos como en desacuerdo en los temas que tú planteas, pero en esta pasada estoy de acuerdo contigo y creo que salir tan rápidamente a entregar ese cargo y hacerlo público quizá es riesgoso porque puede ser un error que está cometiendo, que se está cometiendo antes de empezar el gobierno y que después va a pasar la cuenta. Ojalá y esté equivocada. Pero yo sí creo que, por lo mismo que dice Felipe, que todo lo que se ha hablado de los errores que ha cometido esta productora, sí le pueden caer encima al gobierno. Que no es lo mismo que enfrenten a los vecinos, ¿cierto?, de Ñuñoa con el alcalde, que les va a importar a ellos solamente, a que se den a conocer problemas mucho más grandes que le van a reventar al gobierno de turno, porque ya no estamos hablando de la alcaldía de una comuna, sino del gobierno de Chile. Y ahí yo creo que se podría haber esperado un poquito y quizás haber hecho una investigación un poco más profunda para entregar un cargo tan importante como este. No es fundamental, no estamos hablando de un ministerio, pero sí es algo que en el fondo le herramienta al gobierno. Eso. Claro, además Daniel Merino tiene el cargo de director ejecutivo del Festival de Viña, pero hay un contrato bien complejo con Mega, eh, y Mega logró quitarle la organización de la gala, que fue el gran Sí, escándalo de Bizarro. Yo insisto, Bizarro tiene varias yayas, entre otras el monopolio de los artistas, en fin, una serie de problemas. Por eso yo raro que creo haya que pasado esto, ¿ah? es instalarle un problema extra a un gobierno, o sea, instalarle un problema de entrada a un gobierno que va a partir. Tú me vas a decir, sí, pero es que las otras productoras van a alegar siempre, todo lo que tú quieras, pero ha tenido problemas serios. Tanto así, y yo lo sé porque conozco la industria, Mega se va a hacer cargo este año de la gala del festival porque Bizarro dio bote. ¿Y por qué dio bote, Erika y Ladislao? Porque en todo orden de cosas, como dice mi madre, pastelero a tus pasteles. Sí, claro. ¿Qué tiene que estar organizando una gala del Festival de Viña Bizarro? Si Bizarro se encarga de Sí, contratar sí, artistas, claro, sí. contrata artistas y monta y tiene fierro. Corta, cada uno en lo suyo. Es que yo creo que hoy día las productoras han ampliado mucho su giro y quieren Sí, obvio. abarcar más de lo que normalmente hacían y es lo que ha llevado a cometer los errores que se han cometido, ¿cachai? Porque el que mucho abarca, poco aprieta, si los dichos por algo son dichos y se mantienen en el tiempo. Y yo siento que hay productoras que no teniendo dedos para el piano han tratado de abarcar demasiado y quizás este es uno de los casos. Y me parece raro, fíjate, porque yo creo que el gobierno entrante se ha tomado su tiempo para ir en la elección de las personas afines a los cargos que están entregando. Entonces me parece raro este salto que se pegaron para esta nominación. No sé qué piensa la isla de esto. Pero bueno, vamos a ver qué Mira, pasa. No, en una de esas no pasa nada, o si pasa, la cosa funciona bien, pero yo siento que a mí de verdad, sin tener mayores antecedentes, me, no sé, me genera algo, un llamado de atención respecto a la falta de elenco disponible para ciertas materias. Don Ladislao. no conozco Merino, mayormente. Ni tampoco he estado encima de los temas, del tema de la gala. Bueno, usted lo conoce bien, don Felipe, que está metido en el medio, digamos. Pero eh, entiendo que el nombramiento no está firme, ¿no? Es más bien un nombre que circula.
pero hay un ofrecimiento a él. Eh, claro, es probable que el candidato en la etapa de la campaña, para efectos de hacer el montaje cuando gana la elección, ¿no es cierto? Y se dirige al país, en fin. O sea, para la propaganda, para el montaje, digamos, le servían Claro, personas y en como alguna, esta. y en alguna, y entiendo que en el cierre de campaña, digamos, en el acto de triunfo y también en otros actos masivos, digamos, de José Antonio Claro, Caz como candidato, estuvo ahí la mano de Bizarro. claro, pero es distinto cuando te preocupas del contenido. Yo creo que es probable que no haya un conocimiento. Yo creo que uno en la política, claro, tú usas determinadas herramientas, como por ejemplo alguien que te haga un buen marketing, pero no necesariamente conoces ah, el ámbito de la televisión, en fin. Sí, yo creo que es probable que falte un poco de experiencia y un elenco más grande. Pero dado que han surgido estas críticas, veamos qué hace el gobierno, porque todavía no se instala y va viendo, tiene que ir midiendo las decisiones que va tomando y veamos viendo cómo reacciona porque los medios saltan. Y yo creo que se va a producir este debate. Esperemos que no se equivoque en algo tan elemental, digamos. Ahora, puede ser también de que ellos quieran tener simplemente una buena productora que sea capaz de organizar el evento y que los contenidos quiera reservárselos a otra persona, digamos. Y por lo tanto es un poco limitado el rango de función que se le quiere dar a la persona. Es que desconozco qué es lo que quiere CAS, digamos, pero si es quien tiene que encargarse del contenido, yo creo que no lo conozco a esta persona, pero según lo que tú mismo señalas, si no tiene esas habilidades y ha tenido conflictos anteriores, bueno, podría ser un problema. Y si eso está ocurriendo es porque falta elenco, yo coincido contigo, Oye, Ahora, pero esto en el todo en el caso, no sé, de ámbito de la. de la en el ámbito de la especulación. especulación. Erika, por favor. Sí, claro, y en el ámbito de la especulación también, Felipe y Laislao, comentar la lista que ya está dándose a conocer sobre los nuevos ministros, eh, que la gente igual se adelanta y especula y le cuesta esperar hasta el día que se supone que él ya dijo que iba a dar a conocer los nombres, pero todavía no logra la gente 20 de o enero los sería la periodistas, fecha. sí, el 20 de enero, los periodistas no logran llegar a quién o qué nombres suenan para justicia y para seguridad, sí, para justicia y para seguridad. Entonces, pero el Mm. resto yo encuentro que son nombres que le harían muy bien a nuestro país. Pero son relevantes, ¿ah? Justicia y seguridad, yo diría que son ministerios. Absolutamente. Defensa, perdón, defensa, justicia y defensa. Esos nombres todavía no se logran sondear, no aparecen. Mm. O al menos eso es lo que uno ve en las Y redes, seguridad pública, en seguridad pública. La seguridad pública es fundamental, digamos, una de las grandes promesas Claro, de campaña es esa. Eso claro. debería estar archilisto, digamos. absolutamente. Yo sigo sosteniendo yo sigo sosteniendo que en nombre de Pérez Maquena como eventual canciller es un pésimo nombre. Yo confío, eh, a él lo conozco y lo conozco perfecto, ¿ah? Y tengo una altísima valoración como profesional y como persona, pero para ser canciller, eh, de nuevo, para ser canciller tú necesitas experiencia y muñeca y no tener, digamos, expertise de negocios. Eh, porque expertise de negocio, la Cancillería es una pega compleja, sobre todo en estos tiempos en que va a estar el tema vivo de Venezuela y donde básicamente, si se cumple lo que muchos sostienen, no yo, sino que experto, yo soy un neófito, estamos en presencia de un nuevo orden mundial. Por lo tanto, pensar en un nombre porque tiene habilidades y tiene contactos para negocios como canciller
yo siento que es, yo siento que es un error, y lo digo derecha y abiertamente, ¿ah? Y hago el disclaimer. Conozco a Francisco Pérez Maquena, le tengo una altísima valoración, pero siento que es un mal nombre para canciller. Yo creo que Chile necesita un canciller o una canciller con conocimiento de la materia, porque yo creo que seguridad, cancillería y defensa en estos tiempos son tres ministerios fundamentales. Interior, bueno, Interior ya después de que se separa de seguridad pública, yo siento que y aparentemente estaría más o menos resuelto. Aparece el nombre de Claudio Alvarado ahí. Eh, Así es. eh, pero de seguridad, defensa y cancillería, yo creo que te tienes que jugar una carta desde el principio, una carta, digamos, potente, digamos, de muñeca en una situación delicada. Ahora, evidentemente yo puedo estar equivocado y en una de esas, si es que Pérez Maquena es canciller, lo va a hacer regio y me va a tapar la boca. Estamos dentro de las especulaciones, digamos, pero creo que tú necesitas, digamos, eh, personas con una trayectoria en materia diplomática, sobre todo en estos tiempos. No, no sé qué opinan ustedes. Yo creo, Absolutamente, Felipe. Yo creo que no solo fundamental, sino que es de columna del gobierno el tema de la relación con los otros países. De hecho, creo que nos ha sorprendido el presidente electo, o al menos a mí y muchas personas con las que yo he conversado, nos hemos sorprendido favorablemente con que él haya empezado su trabajo antes de, o sea, todavía no asume, se reunió con otros presidentes, ha viajado, ha buscado tener esta buena comunicación, este diálogo con los países vecinos. Entonces, lógicamente, si estamos hablando de una cancillería, esperamos que sea una persona que tenga políticamente la experiencia, pero también la capacidad y la herramienta para este tiempo que es complejo, porque lo que se viene es complejo, más aún pensando que el gobierno va a tener que entrar a jugar directamente con el tema de lo que la Dilao bien dijo, de las promesas hechas, porque el tema de expulsar a los inmigrantes ilegales y todo lo que se ha hablado, se supone que va en función de lo que el presidente ya está haciendo, que es reunirse con, o sea, con presidentes de otros países. Entonces, eh, no conozco, yo no tengo la misma suerte que tú, Felipe, de conocer a quien suena para la Cancillería, ni en persona, ni con el tema de trabajo, pero sí creo fehacientemente que ese nombre tiene que ser un nombre con herramientas para el cargo, con mucha herramienta para el cargo. Los gerente Punto. general de Bueno, Quiñenco, ¿ah? A lo mejor me faltó haberlo dicho, que es la matriz del grupo Luxich. bueno, en una de esas quizás no sorprende tanto como el alcalde de Huechuraba, que yo no soy, no lo conozco ni nada, pero que sin experiencia política o gran experiencia política, el alcalde de Huechuraba le ha cambiado un poco la cara a su comuna y he estado yo ahí de repente conversando con personas de allá, vecinos que me han dicho yo ni siquiera voté por él, yo tenía otra línea política y este alcalde me ha tapado la boca. En una de esas nos va a pasar eso también con, si es que ese nombre es el que en el fondo queda anclado a la Cancillería. No lo conozco, yo no a él no lo conozco, así que no puedo dar mi opinión como de manera personal. mira, es de esperar de que no le pase a Kast algo similar de lo que le ocurrió a Piñera cuando partió su primer gobierno, que nombró equipos solamente técnicos, no políticos, y posteriormente en el camino se fue dando cuenta que era un gran error y tuvo que colocar a ministros políticos. Esperemos de que el gobierno no cometa ese error. No conozco a Pérez Maquena. Lo que sí, yo creo que hay ministerios en los cuales no se puede improvisar, porque van a manejar materias muy delicadas. Y como por ejemplo seguridad, como por ejemplo yo creo que justicia, eh,
Defensa, yo creo que menos, ¿ah? Es un ministerio menos visible. Interior también es un ministerio fundamental. Eh, y por supuesto la Cancillería. Y, y yo creo que nos olvidamos de algo, ¿ah? Y es que este gobierno, el de Boric, hubo un, un periodo de paz, digamos. Y un periodo de paz porque ganó la izquierda, porque ganaron los que tenían una situación de conflicto en la calle, digamos. Mm, Y entonces este gobierno, desde ese punto de vista, ha sido una taza de leche, como habitualmente lo fueron los gobiernos de la concertación, porque no es la derecha la que sale, la derecha puede ser que haga acusaciones constitucionales, puede ser que combata por los medios de comunicación, etcétera, pero no es de tomarse la calle y de generar conflicto en la calle, lo que es jodido, digamos. Pero la izquierda sí. Y los últimos gobiernos ha sido dramática la situación de la calle. En el caso de Piñera fue realmente dramático. Entonces, creo que hay que tener presente eso. Este gobierno le va a tocar muy difícil, va a tener mucha convulsión social. O sea, están anticipando el plan, digamos. Sí, claro. Entonces tienes que resguardarte en esas áreas, tienes que tener gente muy hábil y tienes que tener una persona que comunicacionalmente también sea muy hábil, porque no, en la política no va a ser una taza de leche el gobierno de Kast, no le va a ser nada fácil, para nada. Entonces, bueno, es de esperar de que, de que a la primera nombre los equipos para poder sostener la primera etapa, porque cuando empiezas a tambalear y te empiezan a golpear, digamos, aun cuando hayas llegado con una buena base electoral, tu apoyo se puede ir abajo muy rápido. Entonces hay que tener cuidado. Bueno, esperemos que lo haga bien. Yo creo que él lo ha hecho bien desde el punto de vista comunicacional. Él sabe manejarse, digamos. A título personal, él ha demostrado que tiene esa habilidad. Pero hay que ver sus equipos cómo lo hacen, porque no es lo mismo administrarse uno solo que, que mm. manejar equipos, que manejar una empresa. Y el gobierno es una empresa gigantesca. Claro, Felipe, y además que hay alta expectativa respecto a la materia de seguridad pública. Independiente que, digamos, el presidente electo y su OPE estén preocupados y estén analizando y estén armando. Yo no digo lo contrario, pero digo, la expectativa que existe ciudadana es altísima. Entonces, el foco y los medios se van a encargar, me incluyo, en, digamos, en fiscalizar o como sea ese papel, esa labor, qué se va a hacer, quién va a estar a cargo, y me imagino que eso también la autoridad lo tiene que sopesar porque, bueno, ahí van a estar ahí van a estar, digamos, los tiros al principio, Erika, o al sí, menos mira, al principio. yo estoy totalmente de acuerdo con ustedes y como para poner en ejercicio en realidad un poco yendo a la historia, ¿cachai? Un poco de lo que uno ha aprendido en estos tiempos. Yo siempre les digo lo mismo, yo soy dirigente social. La escuela que uno tiene es la calle, ¿cachai? La universidad que a uno la ha formado para poder defender a su gente en la calle. Y en este caminar como dirigente social, yo sí hay algo que aprendí de la reforma educacional de Michelle Bachelet en el año 2000, que ella cuando asume en el año 2014 presenta, y de la que hemos hablado muchas veces, con una falta realmente de conocimiento y de calle, de territorio referente a lo que los padres apoderados y las familias necesitaban en el tema educacional, la lleva a centrarse en el lucro, en el lucro, en el lucro, en el copago, en la selección, en cosas que para ellos, como sector político, era una bandera de lucha, pero para el ciudadano a pie como nosotros, que no estábamos involucrados ni en política ni en nada, que queríamos tener el derecho preferente como padre para educar a nuestros hijos, nos vino a golpear tan fuerte. Y yo, en ese tiempo, me reuní con el ministro de turno, que era el ministro de Aguirre. ¿Se acuerdan el ministro de los patines?
Mm. Y él tenía en su equipo cabros que seguramente eran muy secos dentro de la oficina. Y nosotros se lo dijimos en más de una oportunidad al ministro. Ministro, usted no puede tener a investigadores, a expertos en investigaciones, no puede tener a puros catedráticos haciendo una reforma entre cuatro paredes que va a implementar después en la calle, a las familias que somos las que lo vivimos. No, y él, bueno, pasó lo que pasó. A 10 años es un desastre. Y este gobierno, con su ministro de Educación, tuvieron que llevar adelante modificaciones grandes a una ley que supuestamente estaba sellada y sacramentada y que no se podía cambiar, porque la calle le está diciendo que está mal. Entonces, eso pasa cuando los gobiernos no tienen la conexión con lo que pasa realmente en la calle, porque según ellos el discurso era fomentar la mejora en la calidad de la educación pública. Bueno, esa reforma educacional dilapidó la educación pública. Hoy día la educación pública está 1000 veces peor de lo que estaba en ese tiempo. Hoy día la educación pública no es elegida por ninguna familia, los niños caen en ese lugar. Es más, en ese tiempo el Instituto Nacional estaba lugar 14 de los colegios. Hoy día está en el lugar 316 de los colegios en Chile. Entonces, cuando tú haces un análisis hacia atrás de los gobiernos que han ido pasando, tú te vas dando cuenta. En el gobierno del presidente Piñera no se hicieron cambios a esto. ¿Por qué? Porque las personas que habían, que yo me saco el sombrero, gente que sabía mucho, muy experta, muy catedrática, muy de academia, pensaba que no era un tema importante en educación para llevar adelante. Entonces no se hicieron cambios. Y viene este gobierno de Gabriel Boric, donde los parlamentarios de turno empiezan a presionar y así como de muy de malas ganas, ellos abren la puerta a hacer cambio porque se dan cuenta y reconocen que estas cosas realmente, o que esta ley, esta reforma, no avanzó en función de lo que ellos querían y además tiene a la gente descontenta, pero sin un conocimiento real de lo que pasa en la calle. Entonces, si este gobierno va a asumir con la misma visión de que los expertos y los catedráticos vienen a hacer reformas porque saben lo que la gente en la calle necesita sin estar en la conexión con la gente en la calle, de entrada les va acostar y de entrada le va a reventar en la cara, porque tenemos a los profesores preparándose para entrar en paro en marzo, para entrar, ¿cierto? Ya el señor Aguilar ha hecho múltiples declaraciones. Yo le hablo de educación porque es mi área, pero así lo podemos llevar a las Presidente diferentes del Colegio de Profesores. presidente del colegio de profesores, cuestionado. De hecho, leí hace el día lunes, sí, ayer, eh, o el día domingo, no recuerdo, leí una columna que hace el presidente del Colegio de Profesores de Valdivia en referencia a los 13 puntos que en este gobierno y con este colegio de profesores no se ha avanzado en nada. Así que tengo claro que es una persona que no es muy querida por su propio gremio, el señor Aguilar no es muy querida por su propio gremio, porque ellos se dan cuenta que no se ha avanzado nada. Entonces, yo estoy de acuerdo con ustedes, creo que el presidente tiene que rodearse de ministros que seguramente en lo político tengan mucha experiencia, pero que también tengan esta rama en sus equipos que lo haga estar con un pie en la calle. Y en eso yo reconozco que el presidente José Antonio Caz durante estos años logró armar con Republicano, logró armar él un equipo muy territorial. Él fue un candidato muy de calle, muy de estar, muy de escuchar, y su equipo fue muy de escuchar. Y no en vano logró sacar una tremenda bancada de diputados, que es la bancada más grande de diputados, tiene 31 diputados, el único partido que tiene 31 diputados en el Congreso. Entonces, yo creo que, y espero que, una vez que él nombre su gabinete, que es el 20 de enero, como decía Felipe, al 11 de marzo que va a asumir, ese gabinete sea capaz de armar redes con la gente que está con un pie en la calle. No me refiero con un pie en la calle para echarla, por favor, que es un dicho muy chileno, sino que está con el pie en la calle porque conoce lo que la gente quiere. Y para eso hay que tener, como digo yo, sí, no hay que tener miedo a usar a las organizaciones intermedias. Para mí las organizaciones de la sociedad civil son las organizaciones intermedias que hacen que el gobierno esté en la calle. Y en eso siempre voy a levantar la voz por los dirigentes sociales y por las organizaciones que hacen la pega con la gente.
que es muy importante. Y ahí tenemos a todo, no sé, por la Defensa Civil, la Cruz Roja, Bomberos, todas estas organizaciones que en el fondo son los que están en la calle y que son grandemente olvidadas por los gobiernos de turno. Ojalá que en esta oportunidad no pase eso. Felipe, perdón que me extendiera tanto, que me tomé monopolio del micrófono, pero quería explicar el Sí, punto. no, está perfecto. Bueno, y siempre hay ministerios que, digamos, ministerios sectoriales, llamados sectoriales como, qué sé yo, obras públicas, Mm, turismo, bienes nacionales, qué sé yo, pero hay ministerios sectoriales que no son políticos, digamos, pero que sí lo son, que es el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación. Y yo creo que así es. ¿Se nos quedó pegado Felipe, parece, o fui yo la No, aislado? no, se quedó Fue pegado él. Felipe. Se quedó Sí, pegado él. claro, pero tiene razón Felipe con eso. Yo no sé qué te parece a ti, pero yo creo que el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud son ministerios difíciles en cualquier gobierno, ¿no? Por supuesto. Eh, Educación, yo creo sobre todo. Acuérdate que todo este movimiento que hoy día está en el no me gobierno, escuchan, ¿no? sí, Claro, partió por el movimiento estudiantil, digamos. así es, Es, así es. es, es un, y Chile necesita hacer una reforma en materia educacional, aun cuando no está dentro de las prioridades del gobierno, porque eso no está ni siquiera dentro de las promesas de campaña, digamos. Pero yo creo que hay que meterle mano a la educación, es fundamental. Sí, oye, pero retomando el tema del Ministerio de Relaciones Exteriores, yo creo de que a este gobierno le va a tocar una situación mundial muy compleja. Yo creo que no es tan fácil en las circunstancias actuales simplemente alinearse, supongamos, con Estados Unidos y ser una especie de yes men respecto a lo que haga Estados Unidos. Eh, Porque Estados Unidos está entrando en un ámbito de violación flagrante de todo el derecho internacional. Yo no sé para dónde dispara, digamos. Yo entiendo lo que ha hecho, por ejemplo, Trump en Venezuela, eh, pero resulta que hoy día ya las aspiraciones de Estados Unidos incluso están poniendo en riesgo su relación con la OTAN, digamos. Entonces Chile en materia de relaciones internacionales va a tener que tener un hombre bien avesado, porque no sabemos de qué manera va a actuar la política internacional. Y Claro. es más, ¿ah? Yo creo que los vientos soplan hacia una tercera guerra mundial. Hacia allá vamos, digamos. Ay, Yo no ojalá creo no que sea así. no, ojalá que no sea así, que no me gustaría, digamos, pero cuando tú ves el comportamiento de Trump, que está actuando como una especie de emperador mundial, que con ningún desparpajo y con ningún ejercicio del arte político, digamos, que en la política uno no lo dice todo, hay cosas que es mejor dejarlos a la interpretación de las personas. Trump dice unas verdades descarnadas, espantosas, digamos, como por ejemplo revelar que todo lo que ha hecho en Venezuela es solo por el petróleo. Chao, si a él no le interesa el resto. Y que hoy día, por ejemplo, esté eh, poniendo en riesgo la relación con la OTAN por el control de Groenlandia y que esté dispuesto a ejercer la violencia en Groenlandia con una persona que es bastante impredecible en la conducta que va a tomar porque juega al póker, digamos, y con un narcisismo que no tiene límite, porque el de Trump no tiene límite, y hoy día se siente dueño del mundo. eh, Chute, la política internacional se va a poner muy compleja. Y no veo que vayamos hacia un lado de paz, ¿ah? Porque entre Trump, Putin, China se mantiene callado, digamos, son Mm. más, eh, juegan un rol no pasivo, activo, desde luego, pero no muestra sus cartas. Pero tú no sabes las medidas que están tomando. Y Putin está dispuesto a declarar la guerra a Europa y está tomando Ucrania. Y Estados Unidos acaba de tomar Venezuela y quiere tomar Groenlandia y una locura, digamos.
Y podríamos Ah, poner cualquier cosa, porque de acuerdo a la manera como actúa Trump, se le puede ocurrir mañana que la cantidad de litio que tiene Chile es muy importante para Estados Unidos y va a tomar el control del litio de Chile. Y se acabó, weón. Y la soberanía chilena le importa un carajo. Entonces, chute, yo creo que más vale tener un equipo sólido en materia de relaciones internacionales, sí, porque, porque el ambiente está muy hostil y Trump se cree dueño de esta zona del mundo. Dueño y señor. Y tú estás conmigo o contra mí. Y él sí, distrae. a mí me da la sensación, lo hablábamos ayer en el programa, que algunos más, algunos menos, los presidentes de Estados Unidos casi todos piensan igual, con la diferencia es que Donald Trump no habla en clave diplomática, No, ninguno. primero. Y segundo, efectivamente, él actúa, y voy a ocupar una palabra un poco feo, Erika, perdóname, tú sabes que yo soy un poquito cochino para decir las cosas, él es un cabrón. Sí, claro. Y al que le gusta, bueno, y al que no, que se pudra. El perro es mío, lo agarro a patas como quiere, como lo dijo el lunes pasado la Islao, el martes pasado. Digo, yo no estoy de acuerdo con que le peguen a los perros, ¿ah? Por favor, estoy ocupando el concepto popular. Se entiende la Eh, analogía, se entiende. claro, entonces, eh, a Donald Trump, y perdonen que se lo diga así, no lo he entrevistado nunca, no tengo la certeza, no he estado en su cabeza, pero interpreto sus actos. No hay nada, y voy a ocupar de nuevo una palabra un poco exagerada tal vez, no hay nada que le excite más a Donald Trump que generar incertidumbre. Y Donald Trump, cuando empezó con la tonterita de los aranceles, no hay nada que le guste más que la incertidumbre, generar en los otros incertidumbre. ¿Qué va a pasar? No sé, pues, compadre, depende de ti. Chuta, Mm. pero nosotros acá en Chile elegimos un candidato de derecha. Ah, no tengo idea yo. No sé nada yo. No sé. No. Entonces, cuando él comparte una captura editada de Wikipedia en la que figura como presidente interino de Venezuela, Claro, perdónenme, pero claro. eso es solo provocación y Sí, claro. solo incertidumbre. Entonces, genera un tema con Colombia, llama a Petro, hablan por teléfono, baja tres cambios. Genera todo un tema con México, habla con la presidenta de México, baja tres. Entonces, está en una permanente situación que solo genera incertidumbre. Y yo creo que no hay nada que le guste más hoy, enero del 2026. Donald Trump sabe que un alto porcentaje de los ciudadanos del mundo, algo informados, algo informados, hay preocupación y eso le encanta. Él piensa río revuelto, ganancia de pescadores. Dejo la embarrada, los confundo, No, listo. él piensa como un emperador desde el punto de vista del poder. Justamente, lanzo anzuelos para que vayan Él, cayendo. Oye, pero él se siente un emperador con poder económico y poder militar. Y él juega las cartas generando incertidumbre, jugando a la verdad mentira o a tejo pasado, digamos, o decir algo, a ver qué pasa, digamos, ¿cachai, no? Cuando él va y publica, que obviamente es una tomadura de pelo, pero que él es el actual, quien está a cargo de Venezuela o el presidente de Venezuela, es de un nivel de abuso brutal. Porque una cosa es que yo haya sacado al dictador de ahí y que diga, mire, toda esta maniobra militar ustedes me la tienen que pagar, porque estoy sacando a un carajete que tenía complicado todo el Cono Sur, nos tenía complicado a nosotros con el narcotráfico, y bueno, Venezuela nos tiene que pagar con su petróleo esta operación, pues. ¿Ah? Si usted no la hizo, la hice yo y me la tiene que pagar. Pero otra cosa es que yo haga esto y en mis redes le diga al mundo de que yo soy el presidente de Venezuela. O sea, para este compadre no hay frontera, no hay nada, no hay límites, no hay límites. nació, nació Entonces, en otra época, él debiera haber nacido. cuando tú te relacionas con un narciso de este tipo,
que el mundo no existe, está solo él, en el mundo no cabe nadie más que él, y lo que él quiere, y el resto tiene que someterse a sus deseos, digamos, y el narciso es bastante perverso, digamos. Le gusta hacer sufrir, ¿cachai? ¿No? Eh, y un presidente actúa así con el poder que tiene, es súper jodido, es muy Sí, claro, jodido. por eso te digo. Yo me trae a la mente las películas que uno veía de los reinados, ¿se acuerdan? En otras épocas los reinados, los reyes eran dueños de todo, iban conquistando em, territorios alrededor de su reinado, de su reino, y vamos haciendo, matando, sacando gente y haciendo, y conquistando para mí, para nosotros, haciendo crecer nuestro reinado. Entonces él viene como con esa mentalidad. Yo sí creo que es terrible. Ahora, em, yo creo que lo que pasó en Venezuela, no voy a hablar de eso en particular porque eso tiene otra mirada, pero sí las declaraciones inoportunas que tiene este caballero, que yo siento que es como que a él le gusta exacerbar esa figura hacia afuera de que a mí no me importa nada y yo lo hago nomás y lo hago a mi manera. No sé Es si que ustedes recuerdan porque ustedes son más el tema es jóvenes que es que yo, capaz de pero hacerlo, ¿cachai? ¿No? Si lo es capaz grave, de hacerlo. no, Sí, o claro, si él lo piensa, lo dice y lo cuando él lo hace. tira, lo que está viendo Pensamiento, palabra y obra. es que qué reacción produce en el otro. Sí, claro. Y si al otro lo ve mal parado, ese es el sentido de generar incertidumbre. Yo Sí. te Oye, digo algo y te digo, mira, ¿sabes qué? En este minuto te voy a matar. Y entonces el otro como que queda descolocado. Bueno, si el tipo se somete, bueno, te lo mata, po. Así actúa él, digamos. Te tira y te prueba, a ver qué onda. Si no reaccionáis, te va a comer. Y eso es lo que él hace, ¿cachai? Está todo el oye, rato midiendo, todos son enemigos en el fondo, todos lo necesitan y, y dependiendo cuál sea la reacción frente a lo que él hace o dice, entonces él actúa y toma una decisión. Esa es su manera de orar. sí, claro que sí. Oye, Ladilao, yo te escucho hablar de ti que tú dices que piensas que con todas estas acciones de Trump, como que vamos caminando por una tercera guerra mundial. No sé si ustedes, porque son más jóvenes que yo, alguna vez vieron esas películas cuando éramos chicos que eran como, como muy avanzadas en el tiempo, como muy tercermundista, y siempre las películas terminaban la guerra, o sea, era como lo que había quedado de la tierra después de la guerra, todos demostraban que la guerra era por el petróleo. No sé si alguna vez vieron esas películas, pero las películas que habían cuando yo era chica de lo que venía después de una guerra mundial eh, iba a ser producto del petróleo. Entonces, si te escucho a ti hablar de lo que se viene, yo digo, ¿y partió de dónde? Del afán de él de decir que él va a recuperar el petróleo, que, porque en el fondo eh, Estados Unidos ayudó a Venezuela para poder explotar el petróleo dentro de su territorio. Sí. Entonces, O sea, yo lo que encuentro se delicado, supone que esa es la génesis de eso. por qué creo que está creado el ambiente para una guerra? Primero porque yo creo que esto lo partió Putin. Putin tiene una aspiración también imperial y, y como buen hombre de la élite rusa, no le importa nada su pueblo, nada. Stalin, Muy cercano a los zares, muchos analistas sí, establecen que Putin, digamos, añora la época de los zares en la Gran Los Rusia. Ares, él pretende eso. ¿viste? Y un Stalin, por ejemplo, mandó matar a 30 millones de rusos con los alemanes. Le importó nada. Los sacrificó. Los mandó en carnicería, digamos. Después, para construir un tren, el tren que pasó por Siberia, murieron miles de personas para que él se diera el gusto de construir el tren que pasaba por Siberia. Claro. Putin es igual, es la misma personalidad. Son sujetos que tienen cero empatía, son psicópatas en el fondo, que tienen cero empatía con su gente, con el resto. Lo que le preocupa es solo el poder. Bueno, y él, por
por un tema territorial, ¿no es cierto? Porque de hecho Ucrania fue una zona rusa, incluso muchos zares provenían de Ucrania. Bueno, quiso reconquistar Ucrania y chao. Y hoy día tiene un escenario de eventual guerra y Europa se está preparando para una guerra y es real, digamos, no es cosa que uno invente, que los medios inventen, es real. Los ministerios de defensa europeos están todos enviando comunicaciones a su gente y preparándolos para la guerra. Y están hablando de que vamos a tener que sacrificar a nuestros hijos en la guerra que viene. Eso están hablando. De que por primera vez Suecia, por ejemplo, habla que el conflicto va a ser dentro de su propio territorio. Lo mismo Claro. habla sí, Finlandia. Y Dinamarca con lo de Groenlandia, que tú Y Dinamarca, y ahora nombraste. Estados Unidos con la locura de Trump también. Oye, estamos arriesgando todo. Aquí puede ir toda la carne a la parrilla. Y ahora, como somos como 8.000 millones, la humanidad siempre se ha matado como mosca. Esa ha sido la historia de la humanidad. Los seres humanos se han matado, pero Mm. despiadadamente. Y resulta que llevamos como 70 años sin conflicto bélico severo, sino que conflictos aislados, y el clima está creado. Y aquí hay una cúpula en el mundo que piensa tienen que morir por lo menos unos 2.000 millones. Con 6.000 estaríamos bien. Entonces, vamos nomás. Y vamos a ir a una locura, porque esto va a ser una locura, va a ser una carnicería. Efectivamente van a morir como 2.000 gallos. Y van a ganar siempre, y Millones. van a dos ganar mil millones. los poderosos, digamos. Sí, claro. Sí, claro. Y van a rajar el planeta, po, weón, porque esto va a ser nuclear, no va a ser una guerrita nomás. Eh, Napoleón Bonaparte era un niño de pecho al lado de los gobernantes que tenemos hoy día. ¿Eh? Claro, lo que pasa es que hoy día tienes un poder de fuego que antes no tenías, po. Claro. y Realmente se lo Donald hubieras Trump, tenido. yo siento que, fíjate que Donald Trump, yo siento que se desató. Sí, absolutamente. Ahora, con lo que estoy diciendo, por favor que quede claro, no solo para ustedes, sino que para las personas que nos ven y nos escuchen, yo con lo que estoy diciendo, por favor, no estoy de acuerdo con la dictadura de Nicolás Maduro ni con ninguna dictadura en el mundo, con ninguna. Eh, pero estoy hablando de cosas distintas. Nos pilló el tiempo, lamentablemente, les pido disculpas, mi conexión bien mala, te voy a decir, eh, mi conexión más mala que la del aeropuerto de Santiago. Querida Erika, un abrazo gigante, lo mismo Un para ti, abrazo, la Isla Felipe. Ureta. Esto fue Carta Ciudadana, nos reencontramos mañana, que lo pasen bien. Y Chao. buen martes para todos. Chao, Abrazo. chao. Chau, chau. Un abrazo enorme, cuídense. Besitos, cuídense. Chao, chao. Chau, chau. Felipe, o sea, no tuviste conexión, pero no ¿Sí? nos quedamos callados. Lo Seguimos. sé. No, Así lo que sé, si ustedes son... Parece que todavía besos. no corta la grabación. Ah, No la escuché ¿verdad? al menos. No, no está Ya, cortada. ya. Besos, cuídense. Chao. Chao, chao.